El 10 de abril del 2014, un jurado popular emitió el primer veredicto del país. Fue en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Cutralcó. Por unanimidad, las 12 personas que integraron el tribunal emitieron un veredicto de culpabilidad en un caso de homicidio. Lo hicieron después de deliberar en forma secreta durante 1 hora y media. Así, Neuquén comenzó a transitar un camino que la colocó a la vanguardia en el cumplimiento de la manda constitucional de 1853, que estableció la participación de ciudadanos y ciudadanas para juzgar los casos penales. A 8 años de aquel primer veredicto, integrantes de los jurados populares del Ministerio Público Fiscal, de las oficinas judiciales, juezas y jueces, representantes del Colegio de Abogados y de organismos de seguimiento externo, reflexionaron sobre el funcionamiento del nuevo sistema. Temores, prejuicios, desafíos, oportunidades, prácticas a mejorar y nuevas perspectivas son algunos de los temas que plantearon. Lo hicieron a través de una mirada plural, construida en un contexto donde el juicio por jurado comenzó a expandirse hacia otras provincias como herramientas de participación ciudadana. Soy Soledad, soy ama de casa y cuido 2 nenas. Soy de Piedra del Aila y participé por jurado popular en Junín de los Andes. Cuando me vinieron a ver, yo no estaba internada. Y me anduvieron buscando, vinieron 3 veces a buscarme. Me dijeron que tenía que participar en una cosa de jurado y me dijeron que no me podía negar. De un principio, cuando me vinieron a decir, yo averigüé si a mí me pedían algo, porque yo no sabía ni escribir ni leer, y me dijeron que no era necesario, que si necesitaba algo me ayudaban. Y bueno, me dijeron que en eso no tenía que tener miedo, solamente decir la verdad de lo que uno ve. Mi nombre es Ramiro, soy empresario del rubro turístico y participé del juicio por jurado en San Martín de los Andes. Fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Fui pasando por distintos estadios personales. El primero de todos fue cuando tuve la notificación, fue como un poquito de temor. Después siempre digo que hay que involucrarse para mejorar la democracia, entonces dije, bueno, puede ser una buena oportunidad de aportar mi granito de arena. A medida que iban pasando las distintas etapas, primero nos citaron en un salón municipal donde se contó un poquito cómo era la experiencia, hubo una selección de jurados y después ya sin el jurado, en el juicio mismo, es una experiencia que me gustó y siento que me enriqueció como persona. Mi nombre es Lucrecia, soy ama de casa y soy del lago Huichulasquen, de la provincia de Neuquén, y fui jurado popular. Tenía un poco de miedo, ¿no? En realidad no lo quería hacer, pero después, una vez que participé, bueno, me quedó como gustando, ¿no? Miedo de no entender, eso, de no entender lo que se hablaba en ese lugar,
porque nunca lo había participado, nunca había participado. A lo largo del juicio, en algún momento sentí cansancio, en algún momento sentí que era una responsabilidad muy grande para tener sobre nuestras espaldas, ¿no?, semejante decisión. Después sentí que no estábamos preparados, después que sí, y finalmente creo que a través de las distintas herramientas que se fueron presentando en el juicio, como las cámaras Geiser y demás, creo que se llegó a un resultado que entiendo que fue el correcto, y eso fue gratificante. Se me fue el miedo y bueno, y me quedó esa sensación de tristeza, de a veces que cómo sufre la persona, ¿no? Porque a veces no lo ve nadie. Y bueno, uno trata de cuidar más lo de uno. Fue bastante analizado y bueno, desde el principio escuchamos a todos los testigos, del tema de esta persona que es el acusado y de la persona que es el víctima. Y bueno, nosotros, por supuesto, nosotros todo lo que escuchamos favorecía más a la víctima. Así que bueno, fue así. Y para mí fue como, no sé, primero es como que me he agarrado impresión, pero después no, porque cuando tuvimos la charla lo dijeron que no teníamos que tratar de no llorar ni emocionarlo. La decisión mía fue todo lo que yo fui viendo en el juicio. A pesar que decían que tenían que irlo apuntando en un cuaderno, pero no, lo entendí todo perfecto. Fue una experiencia importante. Es como dije en la entrevista anterior que me hicieron, me gustaría volver a participar para tomar más conocimiento en las cosas y saber un poco más de la justicia. Siento que es una herramienta distinta y que puede sumar a lo que ya hay. El juicio finalmente salió con un veredicto unánime. Creo que todos fueron muy claros, el fiscal y el juez, en la etapa previa, durante el juicio y posterior. O sea, incluso había gente de distintos estratos sociales en el juicio y de todo tipo de clase social y nivel educativo, y creo que todos entendieron la magnitud de lo que se estaba tratando ahí, se entendió todo. Sí, no, eso creo que fue de lo mejor. Lo quedamos en un hotel en Junín de los Andes. Lo atendieron bien porque lo llevaban y lo traían al hotel y a la noche también a almorzar, a cenar y a almorzar, todo eso lo llevaban y lo traían. Así que con eso no tuvimos problema. En lo que a mí respecta, o en lo que fue el juicio, siempre se nos habló de, por ejemplo, lo importante de no hablar con nadie sobre el tema que se trataba, de no hablar con la prensa, de no hablar con amigos, conocidos, familiares, de mantener un nivel de aislamiento muy importante respecto de condenado, respecto del juez, de todos, como que teníamos que estar muy aislados. Y en algunas situaciones se dio que terminaba la jornada del juicio y el jurado y el que estaba imputado iban por la misma calle, por la misma vereda. Que muchas veces acá la gente, así como a vos te ve, me ve a mí, piensan que uno es cualquier cosa y muchas veces no se dan cuenta que uno que no tiene un estudio capaz que sabe un poquito más que ellos expresarse y ellos piensan que no es así, que es cualquier cosa uno. ¿Por qué? Porque ellos cuando uno tiene como ser ahora, a mí me hubiese gustado que hubiese estado el intendente o alguno de ellos para que ellos vean que las personas humildes también saben.
soy Miguel y soy auxiliar de Iniacaja y participé en el juicio por jurado por el pueblo. Cuando me llamaron me costó un poco entender, me había asustado un poco por lo que podía llegar a pasar o qué era, pero una vez que nos explicaron bien cómo era la función que teníamos que realizar, me quedé un poco más tranquilo y bueno, sobre eso, no, está muy bueno, me gustó, entendí y bueno, estaría bueno volverlo a hacer. Por ahí hay gente que no se anima a hacerlo, que lo haga, que es algo, que es otro punto de vista de ver las cosas que por ahí uno critica o dice de afuera sin saber lo que por ahí pasa ahí adentro realmente. Yo soy Rosa, soy ama de casa, comerciante y en el 2019 participé como jurado popular. Bueno, a mí me gustó mucho haber podido participar de un juicio porque nunca había pasado por una situación de estas, de haber estado en un juicio. El día que nos llamaron, todo eso, yo pasé por unas emociones que no sabía qué hacer, si ir, no ir, porque no sabía de qué se trataba. Y entonces, bueno, cuando fui, me hicieron una entrevista, me dijeron cómo podía ser. Bueno, llegué el día de donde fuimos todos, toda la gente citada que nos habían llamado, y bueno, y ahí se hizo un sorteo donde quedé como suplente. La mayoría nosotros íbamos anotando a medida que cada uno aclaraba, decía parte de lo que es de defensor o la parte de que acusadora era, y sí se entendía, nosotros íbamos anotando. Al principio pensábamos una cosa, después con el transcurso cuando íbamos escuchando las partes, ahí nos íbamos dando cuenta, íbamos armando, digamos, de lo que había sucedido y después al final terminamos entendiendo muchas cosas que más por ahí algunos tenían todavía dudas. Me gustó el primer día, o sea, desde el primer día que yo entré ahí vi el acusado, porque nunca había entrado, no sabía ni cómo era el lugar, nada, donde estaba el fiscal, el defensor, bueno, todas las personas que integraban la parte del juicio. Pasaron doctores, pasaron la cámara Gesell, todas esas cosas, y bueno, uno va escuchando y va analizando y va viendo todo lo que va pasando o de qué se trataba el caso. Nos explicaron bien, nos explicaron que no tuviéramos miedo, nos aconsejaban, que escucháramos. Bueno, no, todo muy bien, muy lindo. No tuve ninguna dificultad, entendí perfecto. O sea, vas abriendo tu mente a medida de que vas escuchando las personas que iban hablando ahí. No, la verdad que fue una sensación muy linda. Me gustaría volver, algún día siempre tengo esas ganas de volver a participar de algo así, porque uno a veces ignora muchas cosas, no sabe las cosas que pasan porque uno vive en su mundo y no sabe lo que está pasando, o será porque uno no vivió esto, pero una buena sensación de pasé ahí. Nos atendieron bien, comimos bien, que era lo que la mayoría mirábamos, terminábamos bien satisfechos, bueno, cansado, pero no, re lindo, muy lindo, de lo que es el inicio, el desayuno hasta que nos íbamos, nos atendieron muy bien. Sí, a mí me gustaría que la verdad que se amplíe esto de los juicios para que más personas como yo, que somos personas comunes, puedan participar de esto y pasar por esta experiencia que la verdad que es muy lindo, o sea, poder participar de esto, conocer más desde adentro de lo que es un juicio. Hola, mi nombre es Octavio, soy médico y participé de un juicio por jurados popular. Mira, me sentí útil en que podía darle algo a la sociedad. O sea, siempre por el trabajo que nosotros hacemos, que está bien, es importante, somos médicos, yo soy médico y bueno, la situación, siempre estamos en contacto con cuestiones sociales, pero
En cuanto a lo jurídico, nunca había colaborado. Me sentí muy útil. Hola, soy Ana y fui miembro de un jurado popular. Valoro mi experiencia como jurado, fue buena, fue constructiva y fue una experiencia nueva para mí. A mí particularmente no me costó entender ninguna de las situaciones, ni de lo que explicaba la jueza, que fue muy clara en sus conceptos, ni de lo que nos explicó ni la defensa ni el fiscal. Fueron muy claros en los términos, trataron de aclarar todas las dudas antes, cuando fue la selección, y durante el proceso de juicio. Básicamente para mí está todo bien. O sea, no hay mucha diferencia, muchas cosas que se puedan mejorar. El trato es buenísimo y la organización está muy bien. La verdad, en lo que es el juicio por jurados y lo que me tocó vivir a mí, no le agregaría nada. Fue muy buena la experiencia. Desde que entramos, las chicas que nos atendieron estuvieron siempre predispuestas. La misma jueza también. No le agregaría nada. La verdad que muy bien. No puedo decir que fue una carga pesada lo que tuvimos que hacer como jurado. Sí fue una carga. Fue una cosa rara. Ya te digo, como te lo mencioné antes, el tema de decidir nosotros si el acusado era culpable o inocente, fue todo más allá que fue toda una discusión del jurado íntimo, digamos, pero fue una responsabilidad. Mi vínculo con los otros jurados fue muy rico, porque pocas veces tenemos oportunidad de vernos con gente que tenga distintas situaciones de vida. Y la verdad es que siempre enriquece y bueno, se logró un buen vínculo. No me costó la parte de no comentar nada, porque la verdad que cuando ya vine al jurado, a la selección de jurados, nos explicaron que no podíamos ni leer nada en las noticias, ni buscar nada de información, ni comentarlo con nadie. Y lo único que nos presentaron fue la carátula del juicio. Sabíamos que veníamos a un juicio, una vez que habíamos quedado seleccionados, sabíamos que veníamos a un juicio por abuso sexual, en este caso, que me tocó a mí. Y eso fue la información que yo bajé en mi casa, la verdad. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, nadie me consultaba más que cómo te había ido, bien, mal. No se comentaba otra cosa en mi casa, o sea que no me costó. Es una experiencia muy rica, o sea, a mí me gustó. El rol de las oficinas judiciales en la organización de los juicios tiene que ver con que es una proveedora del espacio físico para poder hacer estos juicios, una proveedora de los medios tecnológicos para poder registrarlos, una proveedora de los medios que necesiten las partes para poder exponer sus casos. Pero mucho más importante, creo yo, además de esa cuestión material que la podría cumplir alguna organización, es que es la puerta de entrada y de salida, de comunicación, este puente con la ciudadanía, y que comienza cuando se realiza el sorteo por parte de la Secretaría Electoral de aquellas personas que van a integrar posiblemente un jurado en un juicio que vaya a realizarse en el año. Es en ese momento en el que empieza un papel fundamental de la oficina, ya en esta preorganización de los posibles juicios, y es tender este puente, abrir la puerta y no esperar a que la ciudadanía ingrese al Poder Judicial, sino ir a buscar a quiénes son estas personas que han sido asignadas por el azar, si se quiere, pero que viven y tienen experiencias de vida y tienen circunstancias de vida que pueden darle un matiz, un color, que pueden hacer que este jurado, que se compone de personas diversas de una región o de un lugar determinado, pueda estar efectivamente representado en el juicio. No había ninguna otra experiencia parecida en la Argentina. Fuimos la primera provincia que realizó
juicios de este tipo, lo que implicó fundamentalmente lo más difícil fue convencer a la gente, que la gente supiera de qué se trataban los juicios por jurados. Otro de los obstáculos que tuvimos también fue la infraestructura edilicia. En el caso de Zapala no tuvimos y aún no tenemos salas preparadas para los jurados populares. De hecho, no sabíamos qué significaba eso, tener preparadas las salas. Nos podíamos imaginar que íbamos a necesitar una gran sala de audiencias, pero también espacios comunes para que durante los cuartos intermedios o para la deliberación tuvieran los jurados un lugar donde pudieran descansar y donde pudieran relajarse si hiciera falta o trabajar en la deliberación cuando correspondiera. El primer desafío fue decir, tengo que ir a buscar a esas personas. ¿Y dónde las busco? ¿Cómo las encuentro? El Poder Judicial empezó a salir de los edificios de esta manera y empezó a acercarse a las personas, y esto es algo que cada vez se fue intensificando más a medida que íbamos adquiriendo experiencia. Nos dimos cuenta que no podíamos esperar que las personas vinieran a donde nosotros estábamos, sino que nos teníamos que acercar aún más a la ciudadanía. Tuvimos que pensar en toda una logística de los juicios demandan en su realización, tienen una duración aproximada de entre 3, 4, 5 jornadas, algunos que han sido de 10 jornadas, y las personas se tienen que mantener digamos, a disposición de la justicia y de poder resolver el caso en un lugar cercano al de realización de la audiencia. Entonces, han habido personas que han intervenido, que viven en parajes alejados de las zonas, digamos, de las ciudades donde se realizan los juicios, y han tenido que ir a caballo hasta un lugar a donde nosotros los podíamos pasar a buscar, y después sí los podíamos alojar en un lugar, darles el alimento y mantenerlos juntos y cerca de la sala de audiencias como para que el juicio se pueda desarrollar con normalidad. Entonces, poder generar toda esa logística que no existía, si bien había muchísima predisposición por parte del tribunal realmente para facilitarnos en lo que era la cuestión económica y de colaboración con lo que se pudiera, fueron todos desafíos que fuimos afrontando a medida que se iban celebrando o teníamos que organizar los juicios de los distintos casos que se iban presentando. Se ha hecho un gran camino en las oficinas judiciales y se ha ido perfeccionando todo el sistema de convocatoria, de realización del juicio en sí, de preparación de los jurados y de asistencia al juicio a los jurados y al juicio por jurados en general, ¿no? La otra función muy importante que tiene la oficina es la de tratar en lo posible de que la experiencia sea positiva. Más allá de que integrar un jurado y escuchar las cosas que se escuchan en un juicio resulta muy difícil para muchas personas porque no están acostumbradas, no tienen un vínculo con la justicia en general. Tratar de que la pasen bien, de que no sientan que dejaron abandonado su hogar, de que no pasen hambre, de que no pasen frío, de que se les considere, de que se hable con ellos en los momentos muertos que hay entre una audiencia y la otra, de que se atiendan sus solicitudes. Eso genera también confianza en el sistema y también genera que la experiencia, ya de por sí dolorosa muchas veces, sea lo más agradable, al menos físicamente posible, y que se lleven esta experiencia después y lo puedan comentar con sus allegados y con las personas que conocen. ¿Por qué? Porque estamos generando cultura de juicio por jurados, y se genera de esta manera, se genera creando un vínculo de confianza y un vínculo en el que el ciudadano o la ciudadana que le toca participar se sienta comprendido, se sienta tomado en cuenta y no solamente como un insumo más del Poder Judicial. Los temas que se ven en un juicio por jurados en general son temas que abordan muchos conflictos, como la vida, la muerte, los abusos sexuales.
Y eso implica que por ahí sería muy bueno que si los jurados de alguna manera tengan contención psicológica, si fuera necesario durante o incluso después de la realización de un juicio de este tipo. Si tenemos que hablar de costos de un juicio por jurado en esta ciudad, en Zapala, podríamos hablar de distintos componentes, porque va a ser muy fluctuante en cada uno de los juicios que vamos organizando. Uno de los primeros ítems tiene que ver con la cuestión de que como no tenemos infraestructura edilicia permanente para la realización de juicios de gran magnitud, el primer costo que va a ser, o el mayor costo va a ser el de alquilar un lugar apropiado para llevar a cabo ese juicio. Generalmente nosotros lo que hacemos es contactamos y evaluamos los lugares. Por ejemplo, en general son clubes deportivos que tienen salones grandes y varias instalaciones que tienen varias facilidades donde podamos tener un lugar para el juicio propiamente dicho, otro lugar para que el jurado pueda descansar o pueda deliberar si hiciera falta, incluso comer ahí, y otros lugares más pequeños donde nos podamos mover la gente de la oficina judicial, los testigos, las partes, etc. Ese es como primer costo y es muy fluctuante, va a depender de la época del año, va a depender si es un año, por ejemplo, hacer un juicio a fin de año, nos ha pasado noviembre, diciembre, donde están en el cierre de las escuelas, donde se hacen todas las fiestas de fin de año y lleva muchísimo más trabajo y es muchísimo más costoso que hacerlo en un mes como por ejemplo mayo. Eso en cuanto al lugar. Después tenemos un costo que tiene que ver con los viáticos de los jueces. Concretamente, si el juez sorteado es de Zapala, eso no sería ningún costo, pero si es un juez que es de alguna de las localidades donde viven los restantes jueces de los colegios de jueces, y vamos a tener que, nos va a insumir ahí un costo en viáticos del juez y de eventualmente el chofer que venga. Otro costo también es el valor de lo que se le paga a los jurados populares por su trabajo. Si son personas que no tienen un empleo formal o tienen lucro cesante o lo que sea, se le paga medio ius por día digamos, en concepto de pago por el trabajo realizado. Y después el costo, que es muchísimo más fluctuante y puede ser mayor incluso o menor según la cantidad de días, y que tiene que ver con los gastos operativos de traer a los jurados a la ciudad. Por la dispersión demográfica que tenemos en nuestra circunscripción, la realidad es que muchas veces, si el jurado es de Las Lajas o si es de Villa Pehuen, y el juicio dura 5 o 6 días, o se tiene una previsión de que durará ese tiempo, esa persona tiene que estar en Zapala y hay que pagarle los gastos de alojamiento, las comidas, etc. Así que es como un traje hecho a medida. En realidad nunca vamos a saber cuánto va a costar un juicio por jurados hasta que no tengamos el jurado conformado. Quiero destacar que no son juicios onerosos, que no impactan negativamente en el presupuesto de ningún poder judicial, aún en provincias que tal vez no tienen un presupuesto muy elevado, no incide. En la provincia de Neuquén no llega al 0,2% del presupuesto anual que tiene el Poder Judicial. Entonces, la verdad es que si bien hay gastos para poder organizar el juicio, hay veces hay que alquilar equipamiento, hay que alquilar un lugar para hacerlo, pero considero que el beneficio que se obtiene de poder honrar este modo de juzgamiento es superior a cualquier costo en dinero que pueda significar su organización.
El sistema judicial siempre fue muy conservador y muy tradicional y fue reacio a los cambios, principalmente a la participación ciudadana en la justicia. Es por ello que creo que demandó mucho tiempo tomar primero conciencia de que habría que dar cumplimiento a esa cláusula constitucional y en segundo lugar confiar en la ciudadanía. Obviamente que esto significó un gran cambio de paradigma y apostar lógicamente a que la ciudadanía podía administrar justicia de una manera eficiente y eficaz. La reforma procesal penal de Neuquén fue un ejemplo y un modelo que siguieron varias provincias argentinas y también la justicia federal. No solo nuestro Código Procesal Penal está en la vanguardia en el abordaje de la conflictividad a través de distintos mecanismos de solución de conflicto, sino que además tiene la gran virtud de abrirse a la participación ciudadana en la solución de conflictos. Tenemos la mediación penal, tenemos la conciliación penal, que eso implica la participación ciudadana en la resolución del propio conflicto, y también el juicio por jurados, que implica la participación ciudadana en la administración de justicia en la solución de conflictos cometidos por otras personas. Hay diferencias en la legislación del juicio por jurados en las distintas provincias. Eso hace al sistema federal de gobierno que tiene la República Argentina, y quedó muy claro en el fallo Canale de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde todas las provincias que componen la República son soberanas y gozan de independencia para regular el juicio por jurados, teniendo en cuenta los estándares mínimos. Por eso se admite que existan diferencias y las mismas tienen que ser respetadas para que el juicio por jurados crezca en nuestra nación de acuerdo a las condiciones y a la cultura de cada una de las provincias. A 8 años de la implementación del juicio por jurados, creo que es una necesidad ampliar la competencia de la ciudadanía en el juzgamiento de los casos penales. Hoy la ciudadanía tiene el juzgamiento de los casos más graves, es decir, aquellos que tienen una pena mayor de 15 años, y creo que a lo largo de la experiencia que ha transitado los ciudadanos y las ciudadanas, no solo en la provincia de Neuquén, sino en toda la República, amerita, teniendo en cuenta el desempeño que superó las expectativas y está muy por encima de las circunstancias, creo que es importante ampliar esta competencia a otros delitos. Cualquier ciudadano o ciudadana que tenga entre 21 y 75 años de edad puede ser convocado para ser jurado popular con mínimos requisitos. Esto hace que el Estado tenga la obligación de formar a la ciudadanía en lo que significa el juicio por jurados y el rol del ciudadano y la ciudadana al momento de integrar un jurado popular. Esto ha hecho que el Ministerio Público Fiscal, junto con el gobierno de la provincia, al ser una política de Estado en materia de educación, desarrolláramos distintos programas como por ejemplo Yo Jurado, destinada a jóvenes y jóvenes de distintas edades, a docentes y al público en general, educando a la ciudadanía en lo que significa el rol de jurados y lo que significa el jurado en sí mismo. También hemos emitido este manual, lo hemos redactado con la doctora Leticia Lorenzo, que es un manual muy práctico, se llama Manual Ciudadano de Juicios por Jurados. El mismo está disponible en la página web del Ministerio Público Fiscal, así como también en las redes sociales que el Ministerio Público utiliza. Si un ciudadano o una ciudadana es convocado a integrar un juicio por jurados, sería bueno que puedan consultar con este documento, donde está básicamente condensado cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cuál es el rol que tiene el ciudadano como jurado y qué implica un juicio por jurados en general. Los principales desafíos que tuvo en su implementación tuvo que ver con primero la oralidad,
el nuevo modo de litigio que nos establecía el nuevo Código Procesal Penal, porque el sistema de juicio por jurados vino implementado junto con el nuevo Código Procesal Penal, y el desafío extra que llevaba al margen de la oralidad y las nuevas técnicas de litigación venía dado por uno expresarse y litigar de un modo tal que fuera en un lenguaje llano y comprensible para los jurados, que eran, en definitiva, son quienes tienen que tomar la decisión. Entonces, esos fueron, desde el punto de vista funcional, me parece, los principales desafíos que trajo aparejado el juicio por jurados. El jurado vino a cambiar, en realidad, la forma de trabajar del fiscal en la transmisión de ideas, en la transmisión de un relato, no solamente para los jurados, sino también aplicándolo para los jueces profesionales. Y después el desafío de no solamente hablar, sino de acompañar esos testigos, que es nuestra mayor prueba, con algún tipo de soporte gráfico, no solamente para que el testigo pueda hablar, sino que pueda apoyarse en imágenes. Incluso hemos probado con maquetas, usando todo lo más gráfico posible para no dejar nada librado a la imaginación del jurado. El primer gran desafío que se me planteó fue convencerme de que el juicio por jurado era la mejor forma de hacer justicia. Llevó su tiempo, llevó mucho estudio y finalmente terminé absolutamente convencido de que es el mejor sistema judicial posible. Tuvimos que aprender, y mucho, cómo prepararnos para la audiencia de selección. Audiencia que nadie había hecho, que no tuvimos capacitaciones anteriores, entonces, y más, al menos en la realidad que tenemos en la tercera y en la segunda circunscripción, en donde la mayoría o un número importante de ciudadanos viven en lugares alejados, sin utilización de redes sociales, en parajes. Entonces la obtención de los datos para estar debidamente preparados para la audiencia de selección nos resultó mucho más dificultoso. La selección de jurados era acá lo novedoso y no teníamos de dónde aprender hasta que, bueno, fuimos entrenándonos en esa materia, y creo que todavía lo seguimos haciendo, y creo que es una de las deudas pendientes quizás reforzar y estandarizar a nivel de la Fiscalía cómo se hace bien una selección de jurados. Bueno, no tener el recurso humano especializado como, por ejemplo, para la audiencia de selección. Esa es, creo que, una debilidad. Mucho lo hicimos a pulmón en base al compromiso, a remarla, a querer mantener esta célebre idea de que nuestra provincia sea vanguardia en juicios por jurados. La audiencia de Guadir es un tema sobre el cual vale la pena trabajar, habría que trabajarlo, con más medios y quizá con mejores definiciones, que no siempre dependen del Ministerio Público Fiscal, sino del juez que lleva adelante el juicio, ¿no? Dos temas me parecen súper importantes que trabajemos con los demás operadores internamente en el Ministerio Público Fiscal, que es audiencia de selección y instrucciones finales. Siempre tenemos que ir mejorando todos los aspectos que tengan que ver con la realización del juicio por jurado, sobre todo siempre viéndolo desde la óptica de un Ministerio Público Fiscal, es decir, el trabajo de selección de jurados, la elaboración de instrucciones, el trabajo del litigio ante el jurado, las técnicas de litigación, la persuasión, son todos elementos muy importantes que debemos ir perfeccionando y mejorando con el transcurso del tiempo para, obviamente, optimizar la calidad, en definitiva, del juicio que se va a llevar a cabo. Y para esto es muy importante la preparación, no solamente en esos aspectos, sino también en los que hace a la preparación de la prueba para ser presentada en el juicio, de esta manera que pueda resultar clara, contundente y persuasiva. Yo creo que el sistema de unanimidad
Tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, como la existencia de un jurado estancado y volver a hacer un juicio si no llegan a ese voto de unanimidad. Los que bregan a favor de la unanimidad sostienen cuestiones que yo no sé si son reales, por ejemplo, que eso asegura una amplia deliberación, y nuestra experiencia en Neuquén nos ha demostrado que incluso cuando han llegado a votos por unanimidad han durado menos las deliberaciones que cuando ha sido de mayoría, con lo cual eso implica que dentro de la sala de deliberaciones el jurado ha discutido y mucho. O sea, una de las fortalezas que sostienen los que están a favor de la unanimidad es que asegura una gran deliberación. Y la verdad que la experiencia no nos ha demostrado que ello ha sido así. Digamos. Las decisiones o los veredictos divididos del jurado, que han sido por mayorías, sin importar cuál, han sido generalmente aquellas deliberaciones que más han durado. Con lo cual, y es más, en esas deliberaciones generalmente se nos ha pedido a la Fiscalía o a las partes o al juez, en ese caso, que es el que tiene contacto a través del oficial de justicia, que le acerquemos prueba que se ha producido en juicio. Con lo cual, eso aumenta la discusión que ha habido una gran deliberación. Y por otro lado, también hay cierta hipocresía. ¿Por qué digo que hay cierta hipocresía? Porque, o sea, el sistema judicial le tolera a los jueces profesionales que arriben un voto por mayoría, es decir, 2 jueces pueden condenar cuando hay una disidencia, y sin embargo al jurado no se lo permite, como si fuera los jueces profesionales algo superior a la mayoría de un jurado. Con lo cual, no es que tenga una postura, pero tampoco me convencen demasiado estas discusiones de pro unanimidad a ultranza. Creo que es una buena discusión, no creo que modifique mucho tampoco. La tendencia es a procurar que haya una mayoría de unanimidad. En algunos casos se busca también siempre dejar un voto en disidencia para que no, a la vista de los o del imputado, no se sepa quiénes en definitiva votaron en contra de él, dejando ese voto a salvo. Hay algunos sistemas, creo que en Estados Unidos, que lo permiten, pero está perfectamente validada esa mayoría. En el fallo Canale, el tribunal, la Corte Suprema lo validó, es decir, que no estamos para nada, digamos, fuera de lo que marca la ley. Me parece que ya Neuquén tiene un recorrido en materia de jurados, una muy buena experiencia, y que yo tomo este tope de los 15 años de prisión que queda en manos de la Fiscalía como una experiencia piloto que funcionó. Y como funcionó, hay que expandir esa experiencia a los estándares constitucionales, que es todos los juicios criminales deben ser por jurados, y creo que ese es el camino correcto. Ampliar la competencia para todo lo que tenga que ver con delitos contra la administración pública, que fue lo que en su momento se trabajó y se discutió muchísimo, sería una muy buena oportunidad para ampliar la competencia de los juicios por jurado popular. Desde el segundo juicio, yo ya advertí que no había ningún motivo por el cual se tuviera que restringir la aplicación del juicio por jurados. Entiendo que es correcto y debería ampliarse la posibilidad de llevar más casos a juicios por jurado. Sí, estoy de acuerdo con que se amplíen la competencia de delitos que sean juzgados por jurados populares, porque entiendo por un lado que es el modo natural de llegar a juicio en un sistema acusatorio adversarial como el que rige en Neuquén. Debe ser ese el modelo de juzgamiento, más allá de que se encuentra previsto en la Constitución desde sus orígenes. Además, en la realidad concreta, en la práctica que hemos tenido en estos 8 años de llevar a cabo juicios por jurados, entiendo que ha sido muy satisfactoria y que las condiciones incluso de estructura ya se encuentran dadas para que se pueda ampliar la realización de juicios por jurado justamente a delitos quizás con menor cuantía en términos punitivos. Respecto de la actuación del Tribunal de Impugnación en estos 8 años de juicio por jurado, yo que he tenido la fortuna de prácticamente iniciar los juicios por jurado en Neuquén, ya que
hice el segundo y tengo en mi haber unos cuantos, y he tenido que participar en varias impugnaciones. Entiendo que ha habido una evolución al respecto. Sobre todo porque en los primeros momentos se planteaba si el artículo 238 del Código Procesal Penal limitaba únicamente a tratar las situaciones o las impugnaciones en base a los supuestos que establece, o se podría ir más allá y hacer una revisión amplia de la decisión del jurado. Esto fue evolucionando y se llegó a que claramente se puede hacer una revisión amplia cuando existe lo que se llama veredicto contrario a prueba. Entiendo que esto ha hecho que la impugnación siente varios precedentes y que el imputado en estos casos tenga un derecho a una revisión amplia de los veredictos de culpabilidad, pero siempre, entiendo yo, con la limitante del modo en que fue instruido el jurado, y no se puede ir más allá de eso, ya que si no estaríamos haciendo un nuevo juicio con un sistema de valoración de la prueba totalmente distinto. Si las partes generan un mejor trabajo y una mejor consolidación de la teoría del caso, no hay prácticamente mucho que puedan decir los tribunales de impugnación, más allá de la crítica propia que ejercen por su función. Para que quede claro, yo no agregaría ni diría que necesitan o deben mejorar en algo. Están muy bien en su conformación y atendiendo los casos que se le presentan por la vía recursiva, ¿no? Yo veo que se ha ido mejorando la jurisprudencia, o los precedentes han ido evolucionando hacia esto que yo llamo veredicto contrario a prueba, con lo cual considero que en tanto y en cuanto los jueces de impugnación o impugnación se limite a analizar la decisión del jurado en base a las instrucciones dadas oportunamente y se evalúe el veredicto contrario a prueba en base a en relación a estas instrucciones, considero que por el momento no habría nada que mejorar. Simplemente ir ajustando los criterios con el fin de llegar a un criterio unánime de cómo considerar las impugnaciones. En materia de perspectiva de género, el juicio por jurados también ha implicado un desafío de ir incorporando la misma en las distintas fases del juicio. Con el correr de los años, desde la implementación de la reforma y desde que se llevaron a cabo, empezamos a trabajar ya inclusive de manera transversal en todo el proceso, llevándonos u obligándonos a que esta perspectiva de género empiece a trabajarse desde el momento mismo en que ocurrió el caso, desde la litigación de las audiencias previas y especialmente en el control de acusación, es decir, la audiencia previa al juicio. Posteriormente nos exigió prepararnos de otra manera para la selección de jurados, empezando a generar preguntas o disparadores entre los miembros del jurado para poder detectar estereotipos que pudiera haber, que pudieran perjudicar o que no fuera un jurado imparcial para el caso que nosotros íbamos a plantear ante el jurado mismo. Y posteriormente vino una etapa que no solamente todo el litigio del juicio en sí mismo, sino que también hay una etapa principal o especial en el juicio por jurado, que es la de instrucciones. Y en esa materia, bueno, se fueron incorporando instrucciones específicas en donde el juez no solo explicaba qué era la perspectiva de género, sino también cuáles eran los distintos tipos de violencia contra la mujer que podían ocurrir en un caso y que se encuentran previstos legalmente. Y esto generó que se den instrucciones y que si uno toma desde los primeros juicios por jurados que existieron por femicidios hasta los últimos o los más recientes,
cómo se han ido incorporando, mejorando las instrucciones e incluso darse instrucciones específicas de que tenían la obligación de juzgar el caso con perspectiva de género, explicando obviamente qué es en lo que consistía. Es muy importante destacar que la provincia de Neuquén, entiendo, a mi modesto criterio, adoptó el mejor sistema posible y que es el que el Ministerio Público Fiscal sea quien decide si vamos a llevar un caso a un juicio por jurados o si no. Sin lugar a duda, la participación ciudadana en la administración de justicia es como que sella y acuña, y eso es de vital importancia. También sirve para que el ciudadano conozca la administración de justicia y especialmente para que conozca nuestro trabajo, para que conozca lo que es una investigación, mostrar lo que es una investigación y todo lo que debe hacerse para llegar a un veredicto de culpabilidad. Los cambios para los jueces y juezas neuquines que trajo la implementación del juicio por jurado fueron varios e importantes. En primer lugar, la necesidad de relacionarse con la comunidad, de disipar el poder de tomar una decisión y comprender que esa decisión la iban a tomar 12 ciudadanos y ciudadanas, y en ese contexto asumirse como una especie de pedagogo hacia esa ciudadanía que iba a tomar una decisión para explicarles el derecho. Y luego, en términos procesales, también significó un cambio notable porque, por una parte, tuvimos una nueva audiencia, una audiencia que era desconocida, que es la de selección de jurados y juradas. Esa audiencia Neuquén la tuvo que pensar desde cero porque no había en el resto del país ni en el continente, diría yo, una experiencia asemejable a lo que mandaba nuestra norma. Esto de relacionarse de otra manera con la ciudadanía, empezar a explicar y sobre todo trabajar técnicamente de una forma clara para que el jurado tome la mejor decisión posible en un caso, creo que fueron los grandes desafíos que atravesaron jueces y juezas neuquinas. Yo creo que el juicio por jurado a nosotros, a los jueces y a las juezas, nos reubicó en nuestra función porque olvidamos sistemáticamente que a pesar de ejercer una función jurisdiccional somos un poder democrático. Y en ese sentido creo que vino a poner las cosas en su lugar, a explicarnos que 12 ciudadanos pueden ejercer también esa misma jurisdicción que ejercemos nosotros y que las pueden ejercer, es más, con una cuota plus de legitimidad. Mi prejuicio entonces no era hacia la ciudadanía, sino que mi prejuicio era hacia el propio Poder Judicial, y debo decir que estaba muy equivocada porque en general tanto jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores, defensoras, no solamente han sido muy respetuosos con los jurados, sino que además se han comprometido mucho con los casos desde el lugar que les ha tocado. Lo más importante es poder transmitirle como juez técnico al jurado que sí va a ser juez, que sí va a tener la responsabilidad de la toma de decisiones y que sí lo puede hacer. Porque suelen venir algunos jurados con la idea de que ellos no pueden decidir el caso porque o son analfabetos o porque son analfabetos funcionales o porque solamente hicieron la primaria. Entonces, transmitirles que si respetan las instrucciones y las siguen a conciencia y se aplican el sentido común, por supuesto que pueden tomar una decisión tan legítima y tan válida y muchas veces más de la que tomamos nosotros. Yo diría que uno de los desafíos que tiene el juez o jueza desvinculado de la comunicación es correrse del protagonismo. Si tuviera que definirlo en una sola frase, diría que el juez o la jueza tiene que pasar absolutamente desapercibido en el juicio y a la vez tener la capacidad de conducir el debate. Esto quiere decir que su intervención va a ser mínima y solo cuando sea requerida, que va a tratar de cuidar al jurado de discusiones de las partes que lo puedan poner en una situación de creer que está pasando algo que no está pasando. Entonces, esto de pasar desapercibida
me parece que es sumamente importante. Luego también el desafío de generar un vínculo de respeto y confianza con el jurado en términos de comunicarle claramente qué es lo que tiene que hacer. Creo que el nivel de litigio y el nivel de compromiso de todas las partes y del juez técnico en el caso de juicio por jurado es deseable que se traslade a los juicios comunes. Es una experiencia que es muy enriquecedora. Yo creo que los criterios que se suelen utilizar para medir la admisibilidad de la prueba en juicios por jurados tendrían que trasladarse también a la medición de la prueba cuando hay un juicio con tribunal técnico. Y el cuidado que se pone de las partes, que es distinto, esto yo lo noto en los juicios, el cuidado que las partes ponen en preparar su caso y conocer su prueba cuando van a litigar ante un jurado popular, debería ser el mismo cuidado cuando van a litigar ante un juicio con tribunal técnico. Creo que también en materia de impugnación, los criterios con los que se revisan las decisiones de jurados populares tendrían que ser similares para la revisión de las decisiones de tribunales técnicos. A veces da cierta sensación de que las impugnaciones ante tribunales técnicos tienen como una flexibilidad en la anulación de las decisiones que no existe ante el jurado popular. Con respecto a la mayoría, unanimidad de los veredictos, soy consciente de que es uno de los aspectos más cuestionados en el sistema neuquino. De todos modos, yo me pregunto si no tendríamos que también replantearnos qué pasa con la mayoría o la unanimidad cuando intervenimos jueces técnicos, porque también los jueces técnicos resolvemos, por ejemplo, una prisión perpetua de 2-1, es decir, 2 votos por sí y 1 por no, y ahí, sin embargo, nadie cuestiona ese tipo de legitimidad. Cuando esto se traslada a 12 ciudadanos y son 8-4, que es la misma proporción, ahí está cuestionada. Entonces, creo que si nos cuestionamos una, nos deberíamos cuestionar la otra, que puede ser válida que la cuestionemos, especialmente cuando se trata de prisión perpetua o delitos especialmente graves, pero no creo que sea una particularidad que tengamos que cuestionarnos en el juicio por jurados. Estamos manejando unas instrucciones acá en la provincia de Neuquén, que utilizamos un modelo de instrucciones que son clarísimas, son instrucciones sobre las cuales se ha trabajado mucho y que dan excelente resultado. Si hay alguna pregunta, la única prácticamente que me permito hacer después de un juicio por jurado es: ¿han comprendido las instrucciones? Y la respuesta siempre es categórica, y es que sí, son instrucciones que son muy accesibles. Y la otra parte de las instrucciones que me gusta destacar es porque creo que esas instrucciones que nosotros le leemos al jurado también nos sirven a nosotros y nos recuerdan a nosotros cuáles son la guía de buenas prácticas para nuestro trabajo. Que hubiese un jurado estableciendo cuál es la pena que corresponde me parece que sería una cosa bastante interesante, y creo que motivaría a quienes litigan a preparar muchísimo más las audiencias de imposición de pena. No quiero dejar de mencionar que en Neuquén, en todos los casos, nosotros tenemos una audiencia para la responsabilidad y una audiencia distinta para la pena, que ha sido un avance enorme, pero la calidad y el compromiso con el litigio no es el mismo, me atrevería a decir, cuando se solicita que se declare una responsabilidad penal que cuando se le pone un número a la pena que se va a pedir y se tiene que basar en evidencia concreta. Tener jurados quizás nos ayudaría a tener más claridad en qué penas podemos pedir y más producción probatoria para sostener las razones por las que pedimos una pena. El trabajo de las oficinas judiciales con los jurados, la cercanía que tienen, la dedicación que tienen es impecable. Así que ahí veo un acierto muy, muy importante, sobre todo la empatía que logran tener con los jurados y la conformidad con que se van los jurados después de desarrollar su trabajo. Teniendo 8 años ya de implementación
debería haber una divulgación más masiva de lo que significa el juicio por jurados. No niego que es un tema instalado en Neuquén, pero creo que todavía no hemos podido avanzar en una conciencia ciudadana de la importancia de participar como jurado popular y de exigir que cada vez sean más los procesos a través de jurados. Me parece que con el jurado popular atravesamos la misma dificultad que con muchísimos temas que se discuten al interior de los sistemas judiciales, que es que quedan encapsulados en la discusión judicial. El jurado popular principalmente es una herramienta republicana de control, de participación, de toma de decisiones en un poder del Estado y sin embargo creo que tenemos cierta tendencia a arreglárnosla para volverlo un tema de discusión académica de los abogados. Sacar ese tema de los ámbitos estrictamente jurídicos y llevarlo a la discusión comunitaria me parece que es una de las necesidades a futuro. Yo creo que las primeras cuestiones para mejorar tienen que ser primero legislativas, fundamentalmente la ampliación de la competencia que hablamos antes, y por otro lado desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal una cuota más de transparencia al momento de seleccionar cuáles son los casos que van a ir para jurados o no. En este momento prácticamente es el Ministerio Público Fiscal quien discrecionalmente establece, pide qué caso irá a un jurado y qué caso no. Y las pautas no son igualitarias o por lo menos no parecen estar tan transparentadas. Entonces creo que sí, eso es importante desde el Ministerio Público Fiscal. En el caso de los ministerios públicos fiscales, creo que también sería interesante pensar en la regulación de herramientas como el gran jurado para establecer cuándo un caso tiene efectivamente que ser procesado y cuándo la Fiscalía no debe procesar determinados casos. Hay situaciones que exceden enormemente el contenido jurídico, que tienen un impacto social tremendo, para bien o para mal, que nos generan discusiones a nivel comunitario enormes y que la decisión sobre qué se procesa y qué no se procesa en casos de esa envergadura esté en manos de una abogada o de un abogado, me parece que es algo que tendríamos que también discutir en este tiempo. Bueno, no somos Netflix, evidentemente, nos falta todavía un nivel de preparación, pero vamos en el camino. Todavía falta sacarle mucho provecho, pero para eso necesitamos un poquito más de tiempo. ¿Cuál es el trabajo de un juez en un tribunal de impugnación o de 3 jueces en una audiencia oral cuando lo que se discute es la decisión de un jurado? Primero quiero aclarar que no solamente esa es la tarea del juez de impugnación, sino que a veces tenemos una tarea previa vinculada con cuestiones probatorias decididas por jueces de garantías cuando las decisiones por ahí podrían ser decisiones arbitrarias vinculadas con la prueba dirimente, que necesariamente deben ser objeto de impugnación antes de un juicio porque sería muy perjudicial para alguna de las partes no poder contar con esa información en el juicio. A veces una prueba dirimente significa el sí o el no de la posibilidad de llevar adelante un juicio. Ahora, concretamente vinculado con la tarea de la revisión o del control que efectúan 3 jueces en esa audiencia oral, es compleja, es diferente a las decisiones, cuando se analizan decisiones de jueces técnicos, pero tienen algunos, obviamente, puntos en común. Los jueces de impugnación normalmente lo que van a discutir, van a resolver en esta audiencia son cuestiones vinculadas quizás con un problema de instrucciones. ¿Qué instrucciones se impartieron a los jurados? ¿Qué instrucción impartió un juez respecto, por ejemplo, de los elementos típicos de un delito? Y esto significa que eso generó previamente una discusión por parte de los litigantes. Posiblemente hoy todavía, y poco a poco se va avanzando en esto, los litigantes comienzan a darse cuenta
que una de las llaves justamente de discusión frente a un tribunal de impugnación es esto, la discusión de las instrucciones que se van a impartir al jurado, porque sobre la base de la instrucción correcta o incorrectamente impartida por parte del juez, esto implica que un tribunal de impugnación se aboque a analizar esta cuestión. Ahora bien, esto implica ciertas prácticas de los litigantes sobre el modo de la discusión, sobre el modo de instrucción de las instrucciones alternativas que están proponiendo y sobre la forma en que van a reservar este tipo de instrucciones. Esto ya nos ubica en un panorama muy diferente de lo que sería la revisión de un tribunal de impugnación respecto de lo que es la decisión de jueces técnicos en sentencias escritas. Obviamente que se discuten una cantidad de otras cuestiones vinculadas con ilegalidad de la prueba, con los problemas vinculados con las reglas de evidencia, los testimonios de oídas, la relevancia de la prueba, todo este tipo de cuestiones justamente. Por eso digo, un tribunal de impugnación va a trabajar en la medida en que los litigantes lo hagan trabajar. Y los litigantes van a hacer trabajar a este tribunal de impugnación en la medida en que esas pruebas, si lo que quieren discutir en impugnación es la satisfacción y satisfacción del estándar probatorio, seguramente que previamente van a haber tenido que discutir cuestiones vinculadas con la admisibilidad o la inadmisibilidad de la prueba. Esta, como decía, es la llave de apertura de la impugnación. Normalmente o muchas veces se plantea justamente esto del veredicto contrario a prueba. Reitero o digo, es muy difícil discutir el veredicto contrario a prueba si previamente no se hicieron todas estas tareas vinculadas con la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba por parte de los litigantes. Lo que no significa, bajo ningún punto de vista, que el veredicto contrario a prueba no pueda ser sin más discutido por la inexistencia de estas discusiones previas. Pero, ahí volvemos a las viejas prácticas muchas veces, porque todavía escuchamos litigantes que dicen la famosa frase: cuando vean el juicio van a poder advertir, y en realidad un tribunal de impugnación no está para ver todo el juicio. Un tribunal de impugnación va a ver las partes pertinentes del juicio donde justamente existe un problema y se ha cometido un error o podría haber cometido un error el jurado a la hora de evaluar la evidencia. En el fondo, en un sistema o en otro sistema, la prueba y el estándar de duda razonable se revisa, pero los modos de decisión de un tribunal de impugnación vinculado con esto que es la actividad previa de las partes litigantes en este tipo de cuestiones de admisibilidad probatorias es fundamental. Es decir, el abanico o el ámbito de revisión del tribunal de revisión necesariamente va a estar condicionado por la actuación previa de las partes en este tipo de audiencias. ¿Por qué sería tan diferente entonces la revisión de decisiones de jurados respecto a las decisiones de jueces técnicos? Y esto, una de las tantas explicaciones sobre esta cuestión, está vinculada con que el sistema de enjuiciamientos por jurados, el sistema oral, lo que tiende es a lograr reducir a la mínima expresión la posibilidad de comisión de errores por parte de los ciudadanos que toman decisiones. De allí esto del filtrado justamente de las pruebas o de las evidencias que se van a discutir durante el transcurso del juicio. Entonces lo que estoy pretendiendo significar es esto: esa admisibilidad probatoria es obviamente previa al juicio, allí es donde se formulan todas las reservas para que si existen problemas vinculados con pruebas dirimentes respecto a las que el jurado puede haber tomado una decisión errónea a criterio de algún litigante, en este caso en el juicio por jurados de la defensa, significa que esas pruebas dirimentes casi que necesariamente deben haber sido discutidas previamente y haberse formulado las reservas para poder discutir esta prueba justamente en la audiencia oral de impugnación. Fuimos delineando ciertas
cuestiones vinculadas con el abordaje de la impugnación, a partir justamente de esta mirada. En general, las salas del Tribunal de Impugnación en la provincia de Neuquén, sucede algo bastante diferente en otras provincias, pero tienen esto de analizar las cuestiones probatorias vinculadas con las actividades previas de los litigantes. Ahora, existe otra pregunta y existe otro problema, porque para que nosotros pudiéramos hablar de buenas audiencias y buenas discusiones de admisibilidad probatoria que implican la construcción por parte de los litigantes de argumentos de admisibilidad o inadmisibilidad probatoria antes del juicio, necesariamente requeriría de la existencia de reglas bastante estrictas vinculadas con la prueba que podría ser admisible o la prueba que no debería ser admisible para un juicio. Entonces la segunda o la siguiente pregunta que podemos formularnos sería: ¿contamos con ese tipo de reglas? Y se comenta o se dice que sí, se dice que no. Es decir, tenemos algunos principios vinculados con la prueba, el contradictorio, la contradicción, y a partir de allí empezamos a discutir cuestiones, por ejemplo, vinculados con la prueba de referencia, con el testimonio de oídas, los problemas vinculados con la relevancia de la prueba, pero lo cierto es que tenemos principios y no tenemos reglas. Y esto lleva a que, y esto sí se ve constantemente en las audiencias de admisibilidad probatoria, que los litigantes estén discutiendo más que sobre reglas que los jueces deberían aplicar, sobre principios generales que los jueces van a interpretar de una forma o de otra forma según el juez que les toque. Y esto es un problema, es la siguiente pregunta obviamente, y es un verdadero problema. El verdadero problema es porque justamente la existencia de reglas estrictas de admisibilidad probatoria, las famosas reglas de evidencia con las que no contamos tan específicamente, ya digo, estamos más bien hablando de principios y no de reglas, tienen una finalidad. La finalidad es dotar justamente de previsibilidad al sistema. Pero me parece que el sistema de enjuiciamiento por jurados, como tarea de futuro que tenemos, es, por un lado, reglas de evidencia y por el otro lado es el perfeccionamiento a través del monitoreo de la actividad permanente de los litigantes para poder corregir los errores que se están cometiendo. Ante la pregunta de qué implicó para las abogadas y abogados de Neuquén que Neuquén haya sido la primera provincia que implementa el juicio por jurado, es una interrogación que lleva a diversas respuestas. En primer lugar, haber abordado una modernidad, haber traído un sistema absolutamente novedoso, original, y donde se participa en la creación de una institución que permite que cada persona que participa en un jurado exprese cómo le gusta vivir, qué es lo que no le gusta de la sociedad, y al mismo tiempo que contribuya a que tenga una mayor legitimación el Poder Judicial. Fue, digamos, adaptarnos a un sistema en el que quizás dejaba como mucho más a luz nuestras falencias y por ende, digamos, el desafío estaba en mejorar nuestro trabajo a través de múltiples herramientas para tratar de que esos errores se minimicen a la mayor cantidad posible, ¿no? Antes con el sistema, digamos, que era como más escrito, teníamos otros atajos y ahora de repente fue concentrar todo nuestro trabajo en mejorar nuestra oratoria, en mejorar la forma de comunicar. Yo hoy no tengo ningún tipo de duda que los mejores litigantes en juicios por jurado son los profesionales de Neuquén. No solo por haber sido los primeros, sino por la gran tarea de capacitación y de perfeccionamiento que se ha hecho.
Sé que esto se denomina como una democracia deliberativa, una manera constitucional de abordar al pueblo en una de las funciones esenciales que tiene el Estado, que es precisamente afianzar y lograr la justicia. Más allá de que tenemos una igualdad de armas a la hora, digamos, de estar propiamente en el juicio, no la tenemos quizás, digamos, en la previa. Entonces nos parece que sería fundamental que también Neuquén sea el primero o punta de lanza en empezar a discutir la incorporación de reglas de evidencia. De hecho, en el foro ya lo estamos discutiendo desde los principios constitucionales, desde las garantías constitucionales, pero sinceramente creemos que nos daría mucho más seguridad en el proceso, le daría mucho más transparencia y habría reglas claras para todas las partes. No se está en igualdad de condiciones de investigación ni en igualdad de condiciones de aportes técnicos o periciales. Generalmente hay que recurrir a tareas muy costosas, donde en muchos de los casos tiene que afrontar con su propia creatividad y su propia economía cada profesional. Lo que hay que incorporar rápidamente son las reglas de evidencia y las posibilidades de exclusión de prueba. Miren, las reglas de evidencia vienen, este es un sistema anglo-estadounidense. En el sistema anglo-estadounidense, las reglas de evidencia vienen del siglo XIX, se materializaron por primera vez en 1905, quedaron conformadas en 1945 y las definitivas o las bases centrales son de 1979. ¿Qué nos referimos a reglas de evidencia? ¿Cómo se incorpora la prueba? ¿Y qué veracidad tiene la prueba? Esto es muy importante porque el jurado se le expone una serie de pruebas y el jurado, digamos, tiene que saber la pulcritud de esa prueba. En Estados Unidos hasta se juzga cómo se incorpora un rumor para que sea factible para ser evaluado por parte del jurado. Cómo se incorpora una prueba de filmación de las cámaras que hay en la vía pública. ¿Qué mecanismo tiene que ver? Es decir, es importantísimo que los elementos que se le agreguen, la evidencia que se agregue al proceso tenga un mecanismo que no dependa de la discrecionalidad del Ministerio Público o para su incorporación, sino que deba cumplir métodos de transparencia y asegurar la pulcritud de esa prueba. Es una demanda social, una demanda del pueblo que sin duda alguna tanto el cohecho como la corrupción tiene que incorporarse a los juicios por jurado. En cuanto a la unanimidad de los jurados, es un tema muy debatido. En Estados Unidos la mayoría de los estados busca unanimidad, en otros no. Aquí en la República Argentina difiere. En Buenos Aires se requiere 10 unánimes y 2 no. Neuquén tiene 8-4. Creo que hay que modificar esa unanimidad. Es muy bajo 8. Yo lo llevaría a 9-3 o 10-2, pero sin duda alguna 8-4 es para aquella persona que puede cumplir una prisión perpetua, es una cantidad de unánimes muy pequeños. De hecho, es el inferior en todo el país, es el inferior que tiene. Y en el derecho comparado también. Yo creo que nos debemos un debate en relación, en todo caso, digamos, a elevar el monto del 8.4 actualmente vigente y en todo caso, digamos, sectorizarlo por tipo de delitos o por tipo de sanciones también. En materia de juicios por jurado, la perspectiva de género también, digamos, ha tenido un gran avance porque no solo que empezaron a conformar parte de las instrucciones, en algunos casos generales, en otros casos específicas, de gran parte de la población. Yo no tengo el número exacto, pero hubo una cantidad importante de la población de Neuquén que ya ha sido, digamos, jurado popular. Y en este sentido me parece que la tarea es doble, porque por un lado, digamos, también se está haciendo una tarea educativa
en materia de perspectiva de género, que creo que es la base para poder corregir esta desigualdad estructural que existe en términos sociales. Y por el otro lado, desde el punto de vista específico, me parece que también, digamos, el rol, digamos, el Poder Judicial está cumpliendo con la obligación estatal asumida en materia de perspectiva de género, incorporando, digamos, estas instrucciones, ya sean generales o específicas. Creo que se podrían mejorar aún más porque sigue siendo una obligación aplicar esa perspectiva, ya sea, digamos, no solo para juzgar los delitos de género, que personalmente creo que le ponen un énfasis aún mayor, sino también cuando del otro lado, digamos, hay una persona que está acusada y es mujer. Creo que las condiciones, digamos, que llega a ese lugar también son distintos y eso no debería de perderse de foco nunca. Y otra cuestión que creo que también nos queda por mejorar, y digo creo porque me hago parte también del problema, es la imposibilidad que muchas veces tenemos las abogadas y los abogados de interseccionalizar los conceptos, ¿no? De poder ver a través, digamos, de esta visión de perspectiva de género otro tipo de perspectivas, ¿no? Entender que no es lo mismo las condiciones de una persona que además, por ejemplo, integra un pueblo originario, que además, por ejemplo, es menor de edad, o bueno, otro tipo de cuestiones que nos parece que muchas veces van por separado y en realidad no van por separado. Van todas juntas y en el ejercicio inclusive nos cuesta, digamos, a la hora de pensarlo, ¿no? De pensar la propia teoría del caso y después poder dar mayor claridad, digamos, a los jurados para que puedan decidir, ¿no? Es sumamente importante la tarea también del Tribunal de Impugnación, teniendo en cuenta que la revisión que hace es integral. Que sea integral no significa que sea amplia, sino que precisamente también se tienen que abocar al caso a caso en concreto y yo creo que esa tarea se ha ido también fortaleciendo y ha ido mejorando como todos y como todas con el correr de los años. Actualmente en Neuquén se está debatiendo un proyecto de nuevo Código Civil y Comercial. Yo entiendo que en ese nuevo código tiene que incorporarse el juicio por jurado en aquellos temas medioambientales o en aquellos temas donde estén en juego derechos de incidencia colectiva o derechos colectivos simplemente. Son derechos que le pertenecen a toda la comunidad, al pueblo. Son derechos que las personas tienen que participar y decidir en lo que vengo diciendo, de qué les parece bien vivir y qué no les parece bien vivir. Es una forma de legitimar y es una forma de asegurar una democracia deliberativa por medio de un procedimiento judicial. Neuquén, digamos, genera un montón de expectativas en el instituto y obviamente en todas aquellas personas que vienen trabajando e investigando los juicios por jurados alrededor del mundo. Nosotros veníamos trabajando junto con algunas profesoras estadounidenses del INESIP, con la Universidad de Cornell de Estados Unidos, con Valerie Hans, con otras referentes como puede haber sido Sherry Diamond y John Gastil, y luego de una serie de congresos internacionales, las profesoras muy gentilmente nos hicieron saber que era posible organizar en Argentina el primer estudio empírico del funcionamiento del juicio por jurados, así como se había organizado sistemáticamente en los Estados Unidos. Por supuesto que era una situación casi de laboratorio. En general, en las ciencias sociales es muy difícil poder medir desde un inicio el impacto que tiene el desarrollo de una nueva política pública. Neuquén ofrecía lo inimaginable, que era poder realmente analizar, medir, observar en qué medida el sistema de juicio por jurados impactaba sobre el sistema de justicia y cómo funcionaba desde sus inicios. Algo único en nuestra región y un estudio único a priori así en el mundo. De allí el interés de las profesoras norteamericanas
y obviamente el interés del instituto de acompañar desde el minuto cero la implementación del sistema y colaborar con el desarrollo de información que sirviera para profundizarlo y, digamos, en todo caso, impulsar las mejoras que fueran necesarias. Uno de los grandes hallazgos de la investigación y que nos ha permitido alcanzar algunas certezas que entendemos son centrales para el debate público argentino, sobre todo porque Neuquén fue la primera provincia del país que decidió apostar por un jurado clásico, ¿no? Compuesto únicamente por ciudadanos, y el único antecedente que teníamos en Argentina era el Tribunal Mixto Cordobés. En esta apuesta de Neuquén existían varios temores sociales, públicos, que de hecho aparecen con mucha frecuencia en los debates en otras provincias y también a nivel nacional, sobre la capacidad de la ciudadanía para cumplir con su función, sobre el compromiso que iba a tener la ciudadanía para con esta nueva tarea que le estábamos encomendando. Y la verdad es que si hay algo que permite el estudio neuquino es demostrar que la ciudadanía se comprometió fuertemente con el rol de jurados populares, que hombres y mujeres participaron activamente y con mucho compromiso en cada uno de los juicios que les tocó desarrollar, y que además la ciudadanía está perfectamente capacitada para cumplir con su función. Y una de las cuestiones que demuestra el estudio, porque además concretamente quisimos preguntarles a los y las juradas si pudieron comprender la prueba, si tuvieron dificultades en comprender la prueba que había sido presentada por las partes, si pudieron comprender los testimonios del caso, si comprendieron al juez o la jueza a cargo del juicio, si comprendieron los alegatos de las partes durante el desarrollo de las audiencias. Y nos encontramos que en una abrumadora mayoría los jurados pueden comprender sin mayores dificultades la prueba que se presenta en el juicio. Y aquí esto pone, digamos, sobre la mesa otra cuestión que el informe viene a ofrecer, y es además entender que no se trata de mirar la capacidad individual de cada uno de los jurados para comprender la prueba, sino atender a esta nueva forma de decisión que es inédita en nuestra democracia, que tiene que ver con la deliberación. Muchas veces las dificultades que pueden existir en torno a la comprensión de la prueba se subsanan en esa deliberación, en ese intercambio de 12 personas que tienen distintas historias de vida, que vienen con distintas trayectorias, que tienen distintos recursos, y al ponerlos en común y al discutir conjuntamente, alcanza una comprensión más holística de la prueba que se presenta en el juicio. Este nuevo mecanismo, esta nueva forma de decidir que instalan los jurados populares en nuestro país, gracias a la provincia de Neuquén que se animó a dar este primer paso, nos da muestras que esta, digamos, comprensión es posible y que los jurados alcanzan decisiones de muy buena calidad y que son justas y ajustadas, digamos, a derecho, ¿no? Justas para el caso. Si había un punto que quizás generaba más suspicacia, tenía que ver con la deliberación, ¿no? De pronto todos y todas observamos lo que sucede en la sala de audiencia mientras se desarrolla el juicio, pero después los 12 jurados se retiran a deliberar. Y allí queda la puerta cerrada y aparecen, ¿no?, las suspicacias, las sospechas. ¿Qué estará pasando? ¿Cómo es que el jurado finalmente decide? ¿Qué habrán hecho? ¿Habrán levantado la mano? ¿Habrán votado? ¿Habrán querido sacarse este tema rápido de encima? Y algo que nos maravilla y nos ha maravillado a quienes hemos participado del estudio es advertir cómo estas personas que participaron en los jurados populares de Neuquén han discutido y han debatido la prueba. Muchas veces inclusive cuando ya tenían quizás inclinado su veredicto, cuando tenían la sensación de que las pruebas eran bastante claras, igual se obligaban a discutir y a revisar punto por punto de los aspectos sometidos a debate, porque entendían que la decisión que estaban tomando era una decisión de tal relevancia, tan importante, que merecía ese debate en conjunto. Si hay algo que encontramos en el informe de Neuquén, gracias a las encuestas y a las entrevistas que hicimos a los jurados populares, es que el jurado se comportó en lo que en la academia se dice un jurado orientado más hacia las pruebas que hacia el veredicto, hacia la deliberación que hacia el veredicto. Es decir, que los jurados primero han discutido la prueba, han debatido los puntos que tenían en discusión para luego arribar a una votación y ofrecer un veredicto. Si bien la enorme mayoría de los casos que pudimos estudiar de estos juicios fueron resueltos por unanimidad, los jurados, aun cuando no tenían la exigencia de la unanimidad, hicieron esfuerzos por ponerse de acuerdo. Se encontró en algunos casos en particular todavía el comportamiento de mayorías. Aquí,
hay algunas como hipótesis de trabajo, ¿no? La primera tiene que ver con que posiblemente el jurado argentino, como todavía es una novedad en nuestra cultura cívica, se comporte como un jurado unánime aun cuando no se lo exijamos, en la mayoría de los casos, que es lo que estamos viendo en Neuquén. Pero en otros casos, y sí lo vimos especialmente en algunos casos que analizamos en el estudio, la mayoría se hace valer y eso implica que tal vez no son atendidos todos los puntos de vista como uno esperaría, ¿no? El estudio creo que ofrece una clave central para la implementación de los sistemas de juicio por jurados en toda Argentina y prácticas que el resto de las provincias del país tendrían que poder emular o copiar. Una, sin lugar a dudas, es el rol central que cumplen las oficinas judiciales. Si algo permite graficar Neuquén es la trascendencia que tienen las oficinas judiciales para la implementación de los juicios por jurados. Gracias al trabajo de las oficinas judiciales se logró materializar los juicios, no hubo ningún inconveniente para que los juicios se llevaran a cabo, para citar a los jurados. Los jurados, las personas que participaron en los jurados populares dan muestra de una satisfacción muy grande en relación al trabajo y al comportamiento de las oficinas. Y de verdad es algo que en cada oportunidad que tenemos desde el INESIP de participar en procesos de las provincias que se están animando a dar el paso que ya dio Neuquén hace muchos años, lo primero que les decimos es copien la experiencia neuquina en relación con las oficinas judiciales, porque allí hay mucho aprendizaje condensado y mucho para aportar para lograr que la implementación sea una implementación muy satisfactoria. Neuquén ya está en condiciones de animarse a dar un paso más y a abrir la cantidad de casos para que sean más casos los que sean juzgados por jurados populares y no les obliga. A partir de lo que encontramos en el estudio y de lo que también otras provincias del país vienen demostrando, las que sancionaron leyes a posteriori de la provincia de Neuquén, sería deseable que la provincia pueda avanzar hacia el establecimiento de una regla de unanimidad o por lo menos de una mayoría agravada, no como la que tiene hoy en la ley. Aparece como una necesidad muy fuerte por parte de quienes participaron como jurados populares el poder poner en palabras, ¿no?, el día después. El poder hablar sobre la experiencia, el poder relatar lo vivido, el poder de alguna manera hacer contenido o entre pares, o teniendo la posibilidad y la oportunidad de contar cómo se sintieron, no hablar del caso, de contar cómo se sintieron. Y yo creo que allí además hay una oportunidad muy importante para el sistema de justicia de la provincia, porque qué mejor que estos representantes de la sociedad para contarnos a todo el resto cómo funciona nuestro sistema de justicia y por qué es tan importante seguir apostando a los jurados populares. La vigencia del sistema de juicios por jurado permitió transformar el funcionamiento de la justicia penal en Neuquén. Pero sin dudas, aún queda mucho por hacer y hay nuevos desafíos para afrontar.